Listo, chicos. Ahora sí, comencemos. Buenas tardes con todos que recién se conectaron. Bueno, antes de comenzar, hagamos un breve repaso de lo que vimos ayer. En primer lugar, vimos los elementos que debería contener el- la, la publicidad para prensa escrita. Sí, entonces, ¿cuál era el primer elemento que habíamos visto? El titular. Cristina, súbele a tu volumen o acércate al micrófono. No te escucho. Eh, el primer elemento era el titular, Ya, ¿qué habíamos dicho el titular? que, tanto los periodistas como redactores publicitarios tienen algo en común, que teníamos Ya, ¿qué décimas de dice algo en segundos común? para que el lector o sea, le tome atención al mismo y que su objetivo principal era llegar a un grande grupo de personas. Ya, en el titular teníamos que poner la marca del producto, ¿sí o no? Sí, sí se puede poner la marca del producto. Ya, ok. eh, Jimmy, ¿está por ahí? Sí, A ver, Jimmy, ¿cuál era el segundo estoy. elemento que habíamos visto? La ilustración Ya, ¿qué habíamos dicho de la ilustración? dice que recae en la responsabilidad del anunciante. Puede ser una foto, pero que sea de impacto. La imagen debe seducir, sugerir, intrigar. Debe, debe ser memorable, vendedora y ser posible sencilla y única. Ya, dice, entonces acuérdense, tiene estas capacidades, estas características, que es que debe ser capaz de seducir, capaz de sugerir y capaz de intrigar. ¿Sí? El tercer elemento, ¿cuál era? Deina, ¿está por ahí? Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál era el tercer elemento? El texto. El texto, ya, ¿qué habíamos dicho del texto? O sea que teníamos que ponerlo en orden cronológico para que podamos llegar hasta el final, o sea, para que el receptor pueda llegar hasta el final. Y, o sea, generalmente debe ser conciso, pero si es algo importante, sí puede ser extenso el texto y ya. Ya, exactamente. Teníamos que tratar de que si ponemos texto, que se lea todo o se lea de arriba hacia abajo o arrastrar o hacer que el lector arrastre la mirada de arriba hacia abajo. ¿Sí? Brian, ¿está por ahí? Sí, presente. Brian, ¿cuál era el cuarto elemento? El pie de imagen Ya que habíamos dicho del pie de más que imagen, pie de foto. y de foto. Era donde se ¿Qué habíamos ponía, dicho? a ver, ese era donde se ponía, estaba al final y se ponía, ay, no me acuerdo bien de qué trataba el último. Ya Y habíamos dicho que era como un segundo titular. Y por lo tanto, al ser como un segundo titular, tenía la misma importancia que el primero. ¿Sí? Al final habíamos dicho que podíamos poner estos cuatro elementos en una publicidad para prensa escrita, pero que no era obligatorio. Podíamos utilizar tal vez el titular y la imagen, o la imagen y el texto, etcétera, etcétera, dependiendo cómo íbamos a diseñar la publicidad. ¿Sí? Luego vimos las formas publicitarias para prensa escrita. Paul, ¿está por ahí? Sí, Inge, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál era la primera forma publicitaria y de qué se trataba? ¿De prensa escrita o así normalmente? De prensa escrita. El primero era titular. Seguro.
¿Puedes Acuérdate que repetir? estamos hablando de formas publicitarias. Anuncios preferentes. ¿Ya? ¿De qué se trataban los anuncios preferentes? Que ocupan la mayoría parte de una página donde destacan sobre los demás, donde la demás publicidad, digamos, en ese sentido. O sea, ocupa una página entera y a las otras le hace un poquito de menos. ¿Ya? Habíamos dicho que los anuncios preferentes tenían la extensión de toda una página o las tres cuartas partes de la página. ¿Sí? Odana, ¿está por ahí? Dormida. Jonathan, Aquí, Inge, ¿cuál era la segunda forma publicitaria? no recuerdo bien y se los noto. ¿No te acuerdas? Juan, ¿está por ahí? Sí, los anuncios generales ¿Ya? Los anuncios generales. ¿De qué se trataban estos? son más pequeños que los preferentes que ocupaban mayor parte de la página. ¿Ya? Es decir, los generales van a ocupar solo la mitad de la página. ¿Sí? ¿Quién me falta? Adriana. Los clasificados se dice que son agrupados alfabéticamente o por actividades. Ya podemos publicitar ya sea clasificados alfabéticos o clasificados por actividades. Y luego teníamos las otras tres formas publicitarias que son, en primer lugar, los anuncios por palabras, que habíamos dicho que no ponemos, acuérdense, ninguna imagen, no ponemos el logo de la empresa, sino solo de 15 a 20 palabras. ¿Sí? Es decir, estos son los más pequeñitos, los que ocupan el menor espacio dentro del periódico o de la revista. ¿Sí? Otra forma publicitaria que habíamos visto son los comunicados o remitidos, que habíamos dicho de estos comunicados o remitidos que son más texto que publicidad, ¿sí? Pero que igual vamos a comunicar algo, vamos a publicitar algo. Y por último, los encartes, que son estos folletos o estos desplegables que generalmente vienen en alto relieve, pero que hacen que sea un poquito más atractiva la publicidad. ¿Sí? Preguntas, dudas. ¿No? Listo. Entonces, pasemos al tema que nos concierne hoy, que es el segundo medio de comunicación masiva, que es la radio. Porfa, me avisan cuando puedan ver la pantalla. ¿Ya o no? Sí, Inge. ¿Sí? Listo. Sí, Inge, ya Entonces, se ve. el segundo medio de comunicación masivo que apareció posterior a la prensa escrita es la radio. ¿Sí? De igual manera podemos realizar publicidad en radio. ¿Cuáles son las principales características de la radio? En primer lugar, la inmediatez. ¿Sí? ¿Por qué la inmediatez? Porque sobre todo en las madrugadas no va a tener competencia. Hay programas que se transmiten 4 de la mañana, 5 de la mañana, y que no van a tener competencia
en comparación a la televisión, que tenemos que esperar que lleguen los presentadores, que se alisten, etcétera. En la radio no, simplemente prendemos la frecuencia y utilizamos un micrófono y listo, ¿sí? Entonces, la primera característica de la radio es su inmediatez, ya que ya sea en las madrugadas o en las mañanas, no va a tener competencia en relación a los otros medios de comunicación. Otra característica de la radio es que va a servir de acompañamiento para el conductor, ¿sí? Pero no, aquí yo no lo llamaría solo para el conductor, sino también para todos aquellos que se mueven en un medio de transporte. ¿Por qué? Porque obviamente hay las personas que tienen su vehículo y que algunos obviamente tienen su música y van escuchando su música, y hay otros que en cambio les gusta ir escuchando las noticias y los programas que hay en las mañanas, en las tardes, en la noche. Entonces les acompaña estos programas y obviamente también les van a acompañar las publicidades que aparecen en estos programas. Pero, como les digo, también sirve de acompañamiento para las otras personas que utilizan medios de transporte, porque digamos que vamos en un bus y se nos olvidó nuestros audífonos donde tenemos para poder escuchar nuestra música en el celular. ¿Qué hacemos? Nos toca escuchar la radio que ponen en el bus, y obviamente también vamos a escuchar lo que ponen en la radio, qué música ponen, qué propagandas o qué publicidades ponen, etcétera, ¿sí? Entonces, la radio sirve como este acompañamiento para hacerlo un poco más ameno al trayecto, ¿sí? Tercera característica de la radio es que me va a permitir, o va a permitir a las personas que hagan una publicidad, una mejor personalización de lo que se quiere escuchar. ¿A qué se refiere esto? ¿Dónde puedo escuchar reggaetón? ¿En qué frecuencia de radio? ¿En qué emisora? ¿Quién me dice? La 96.1 Like FM. A ver, ¿cuál, Cristina? 96.1 la Like FM. Siempre dan Ya, reggaetón. 96.1, ¿ya? ¿Cuál otra? ¿Hay alguna otra? ¿Conocen de alguna otra? Donde puedo escuchar reggaetón. Sí, creo que es la 103.3, también creo que es la otra que es 107.7, algo así, y hay otra también, pero es que ahí da variado, la 90.1, algo así. ¿Ya? Si quiero escuchar salsa, ¿alguien sabe de alguna emisora? La 90.1. ¿Ya? Entonces, en la radio tenemos el llamado dial, ¿sí? Que son el número de frecuencias que tenemos ya sea en FM o en AM, y es un dial amplio, ¿sí? Entonces, gracias a este dial amplio, a la gran cantidad de frecuencias o de emisoras que tenemos, podemos personalizar mejor las publicidades. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero publicitar un concierto de reggaetón, voy a hacerlo en las emisoras que pasan la música de reggaetón, ¿sí? O si quiero vender, no sé, camisetas de rock, de bandas de rock, voy a hacerlo en programas o en emisoras donde se pase más rock, ¿sí? Entonces, gracias a este dial amplio, ¿sí? Voy a tener esta personalización de qué es lo que quiero escuchar, ya sea de música como que quiero escuchar de publicidades, ¿sí? Y obviamente este dial me permite tener una relación mucho más íntima, por decirlo así, con la radio, porque sé que si a mí me gusta la salsa, voy a escuchar la emisora donde pasan salsa y va a ser como mi favorita, ¿sí? Y así con las otras frecuencias, las otras emisoras. Otra característica que para mí es quizás la más importante dentro de la radio es que vamos a tener una imaginación sin límites para poder realizar las publicidades. ¿Por qué? Porque aquí vamos a apuntar no a la vista, ¿sí? Sino que vamos a apuntar al oído. Entonces, ¿el oído qué hace? Cuando escucha algo, se va a imaginar qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, en este momento apago mi cámara y sigo hablando, ustedes se van a imaginar qué gestos estoy haciendo,
a dónde estoy viendo, etcétera. Lo mismo va a suceder cuando hacemos una publicidad para radio. No solo nos ponen el audio, nos ponen los efectos de sonido y nosotros vamos a hacer una imagen mental de lo que estamos escuchando, ¿sí? Es lo mismo cuando escuchamos algún podcast o escuchamos algún libro digital, de igual manera lo vamos a imaginar. Entonces, eso me permite hacer o tener una imaginación sin límites, ¿sí? Entonces, si yo quiero mostrar una escena donde están dos viejitos conversando y hablando de que existe un nuevo pañal para viejitos, me invento, ¿sí? Entonces, tal vez yo estoy escuchando la publicidad y me imagino que los viejitos están en un parque, pero otras personas se van a imaginar que están, no sé, que están en el patio de su casa, ¿sí? Y eso va a depender también de los efectos de sonido que utilicemos, que ya lo vamos a ver luego, que me permiten a mí ambientar la escena de mejor manera, ¿sí? Pero la radio, acuérdense, tiene esto, que es la imaginación sin límites para poder realizar las publicidades. Al igual que la prensa escrita, la radio también me va a permitir segmentar de una manera mucho más fácil. Como les digo, si es que quiero publicitar a personas o quiero dirigir mi publicidad a personas que les gusta la salsa, lo voy a hacer en esta emisora. Pero por otro lado, si quiero hacerlo para personas adultas, ¿sí? Tal vez tengo que buscar un horario donde sé que más personas adultas se conectan o los programas donde escuchan más personas adultas, ¿sí? Entonces, la radio también, dependiendo de los programas, dependiendo de qué se trata el programa, también yo puedo segmentar de mejor manera mi publicidad, ¿sí? Otra característica es que los mensajes que yo voy a dirigir, los mensajes que yo voy a realizar, van a ser a medida del cliente, ¿sí? Como les digo, yo puedo crear un mensaje y el cliente se lo va a imaginar o lo va a interpretar a su manera. Lo que hablábamos en un principio de la decodificación del mensaje, de la interpretación que le damos cada uno de nosotros al mensaje que nos están enviando, ¿sí? La radio, aunque no lo crean, es el medio donde podemos cautivar o podemos lograr cautivar a un público más joven. ¿Por qué? Porque como les digo, hay casos que nos olvidamos los audífonos o se nos acabó la batería del celular y nos toca ir escuchando la radio del bus y ponen, no sé, los Fernández y algo más, o ponen los vallenatos, etcétera. Y de cierta manera comienzo a cogerle un gusto a la emisora, ya no pongo mi música en el celular, comienzo a escuchar lo que sucede en el bus, ¿sí? Entonces estoy cautivando yo como radio y con las publicidades que estoy mostrando, estoy tratando o estoy logrando cautivar a los públicos jóvenes, ¿sí? Y la última característica de la radio es que gracias obviamente a que la mayoría de las radios se escuchan en los automóviles, va a permitir lograr aprovechar que se recuerde en los automóviles las emisoras. Entonces hay radios que simplemente tienen aplastado y ya se guarda la emisora y ya sabemos que esta emisora transmite esta música, que tiene estos programas que van a poder transmitir estas publicidades, ¿sí? Preguntas acerca de las características de la radio. Preguntarán nomás, acuérdense, viernes tenemos la prueba. En el último punto no lo entendí muy bien. Ya, a ver, como les decía, la radio se utiliza mucho, se escucha mucho en los automóviles, entonces hay veces que simplemente estoy pasando las emisoras y ya no puedo recordar cuál era, qué número era. Entonces en los automóviles puedo guardarlas, ¿sí? Puedo recordar qué emisora era para escuchar de mejor manera o acordarme de que en esta emisora se transmite esta música, se transmite estas publicidades, etcétera, ¿sí? O tiene estos programas, etcétera. Entonces, la radio aprovecha que en los automóviles se puede recordar o se puede guardar
las emisoras para subir el índice de recordación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, entonces pasemos ahora a ver en cambio las formas publicitarias que tenemos en la radio. ¿Cuáles van a ser las formas publicitarias que tenemos en la radio? En primer lugar, tenemos la llamada palabras y fugas. ¿A qué se refiere estas palabras y fugas? Muchos de ustedes deben haber escuchado. Son aquellas que van a ser emitidas por los locutores de los programas, ¿sí? Es decir, estamos en medio de un programa y un locutor va a hablar acerca de una marca, pero sin que exista un guión previo. Va a improvisar, va a ser creativo y va a decir acerca de esta empresa o de esta marca. Entonces, digamos que yo tengo un programa en la radio y me dicen, ahorita tienes que hacer publicidad de Tampico, ¿sí? Entonces, yo no tengo un guión previo, sino que simplemente va a ser gracias a mi creatividad y digo, chuta, qué sol que hace ahorita, me dan ganas de un Tampico. Recuerden que Tampico está en los principales supermercados del país, tiene este precio, etc. Entonces no tengo un guión previo, ¿sí? No tengo algo donde leer qué es lo que voy a decir, sino que simplemente voy a crearlo en ese momento. Entonces, las palabras y fugas, acuérdense, suceden dentro de los programas de radio, son emitidas por los locutores, pero de cierta manera no tienen un guión, sino que lo van a hacer creativamente. ¿Sí? Segunda forma publicitaria, y es la que nos vamos a fijar nosotros posteriormente, porque son las que más se utilizan, o la que más se utiliza son las cuñas publicitarias. ¿Qué son las cuñas publicitarias? Son las frases o las palabras que van a estar acompañadas por música, por efectos de sonido y que van a transmitirse en el espacio entre programa y programa. Entonces, acuérdense, en la televisión teníamos lo que llamamos la tanda publicitaria o el espacio publicitario, que son las publicidades que suceden entre un programa y otro, ¿sí? Y en cambio aquí vamos a tener las cuñas publicitarias. Son igual, son publicidades, pero estas sí, palabras acompañadas de música y efectos de sonido que van a aparecer entre un programa y otro programa, ¿sí? Entonces, la cuña es la que más vamos a utilizar. La cuña tiene que ser máximo 30 segundos, ¿sí? Tal vez un poquito más, 35, 40 segundos, pero no más. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser más larga? ¿Quién me dice? Porque si se alarga en mi caso yo cambiaría la emisora, entonces ya perderían a un oyente. Exactamente, más que perder un oyente se va a perder la atención de lo que vamos, del mensaje que queremos dar. Entonces, si yo quiero hacer una publicidad en radio, mi publicidad tiene que ser, obviamente si voy a hacer una cuña, va a ser de 30 segundos, 40 segundos, no más. ¿Por qué? Porque se va a perder la atención del receptor. ¿Sí? Tercera forma publicitaria son los publireportajes. ¿Qué son estos publireportajes? Van a ser espacios de 2 a 5 minutos máximo, estas sí son un poquito más largas, donde van a describir las actuaciones de una marca, de un producto, de un servicio, informando qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, digamos que yo soy el Ministerio de Educación y quiero informar en un espacio de 2 a 5 minutos, voy a informar las actividades que hice durante la pandemia. Entonces, estoy publicitándole al Ministerio de Educación, mostrando o informando qué es lo que hice en la radio en un espacio de 2 a 5 minutos. ¿Sí? Lo mismo pueden hacer las marcas. Digamos que una marca, no sé, Ferrero Rocher, ¿ya? Los chocolates.
quieren mostrar o quieren indicar a través de la radio que durante este periodo de diciembre donaron un montón de fundas de caramelos en un sector de, no sé, en un sector rural. Entonces ocupan este espacio de 2 a 5 minutos informando que Ferrero donó las fundas de caramelos en este lugar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un poco más de tiempo, un poquito de tiempo mucho más largo, pero se utiliza sobre todo para tratar de informar algo. Informar que hicieron algo, informar que se cambió esto, informar que eliminaron esto, etcétera. Informando algo, alguna actuación del anunciante. ¿Sí? Cuarta forma publicitaria son llamados microprogramas o consultorios. ¿De qué se trata esto? Estos microprogramas o consultorios se trata o van a suceder dentro de un programa, así como las palabras y las fugas, pero suceden cuando un locutor va a interactuar con el público, con los receptores, en un espacio determinado. Generalmente es un espacio de igual de 2 a 5 minutos. Entonces, cuando digamos que yo tengo un programa y dentro del programa abro el espacio para concursos y me llama, no sé, me llama Odana, ya puede hablar. Sigue dormida. Sí, Inge, ahí me escucha. Inge, ¿me Sí, escucha? ahí sí. Ahí sí. A ver, Ya, entonces Inge, yo gracias. tengo el programa y abro mi espacio para el concurso y me llama Odana a la radio. Y le digo a Odana, a ver, si quieres ganarte un celular, dime cuál es el eslogan de la ganga. ¿Sabes o no? Em, Está en juego el premio, verás. Espérame, Inge, un ratito. Ya perdiste. Chao. Entonces le cierro la llamada y ahora me llama Paul. Igual, Paul, ¿cuál es el eslogan de la ganga? No sé, Inge. Perdiste también. Chao. Siguiente llamada. Eh, Deina, ¿cuál es el eslogan de la ganga? O sea, es algo como precios de Bahía y algo más. No me acuerdo. Ya, fallaste, te quedaste sin premio. Jonathan, el eslogan de la ganga. A ver, según yo recuerdo, era precios de Bahía con garantía comprobada. Ya, el comprobado está de más porque eso solo dice el Cholito. Solo es precios de Bahía con garantía. ¿Sí? Entonces, ya interactué con 4 personas, ¿sí? Con 4 del público que está en mi programa, pero en este caso estaba sorteando un premio. ¿De qué marca? De la ganga, ¿sí? Entonces, los microprogramas son espacios donde se va a interactuar con el público, pero que van a ser auspiciados por una marca, por un producto o por un servicio, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando escuchen en la radio que están interactuando y se ganan, no sé, se ganan un orden de compra de la Pizza Hut, me invento, va a ser un microprograma o un consultorio auspiciado por Pizza Hut. ¿Sí? Y por último, tenemos los programas patrocinados. ¿Cuál es la diferencia entre un programa patrocinado y un microprograma? Que el microprograma solo son espacios de 2 a 5 minutos. Y en cambio el programa patrocinado va a ser patrocinado, como dice su nombre, por una marca, pero durante todo el programa, no solo por este espacio de 2 a 5 minutos. Entonces, ¿cuándo reconozco que es un programa patrocinado? Cuando dicen, ya sea al principio o al final, que dice este programa llega gracias al patrocinio o al auspicio de, y nombran las marcas con su eslogan, ¿sí? Entonces sabemos que estas marcas están patrocinando al programa. Preguntas hasta acá, acerca de las formas publicitarias. Preguntarán nomás si tienen dudas.
¿No? Listo. Entonces, continuemos. Acuérdense que de estas 5 formas publicitarias, nos íbamos a fijar en una, que son las cuñas publicitarias o también llamadas cuñas radiales. ¿Sí? Como ya les había dicho, dentro de la cuña radial y dentro de todas las formas publicitarias, vamos a jugar con un único sentido que es el oído. ¿Sí? La idea es que el oído escuche y se encargue de crear las imágenes mentales de qué es lo que sucede. Entonces, dentro de la cuña radial o cuña publicitaria, como quieran llamarle, o solo cuña, ¿sí? Vamos a fijarnos o vamos a tener en cuenta 4 factores. Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son estos 4 factores? En primer lugar, la idea publicitaria, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata cada una de estas. Luego de la idea, la locución de la cuña, la música que vamos a utilizar y los efectos de sonido que tengamos en cuenta. Entonces, vamos con el primer factor, que es la idea publicitaria. ¿De qué se trata esto de la idea publicitaria? Tenemos que, en primer lugar, tener en claro cuáles van a ser los objetivos de mi campaña o de mi cuña publicitaria. Si yo quiero mencionar que voy a abrir un nuevo local, si yo quiero mencionar que tengo promociones por Navidad, si yo quiero mencionar que tengo un nuevo producto, un nuevo sabor, un nuevo tamaño, etcétera, ¿sí? Entonces, primero, tener claro cuáles van a ser los objetivos y ya teniendo claro los objetivos, estos objetivos van a mostrarse en lo que yo, en el mensaje que voy a dar. Entonces, si mi objetivo es dar a conocer que tengo promociones, en mi cuña tengo que mencionar las promociones y qué vigencia tienen, etcétera, etcétera. ¿Sí? También dentro de la idea tengo que tener claro el mercado a donde quiero dirigirme. Si quiero dirigirme a jóvenes, si quiero dirigirme a adultos, ¿sí? Si quiero, en niños no mucho porque los niños no escuchan mucho la radio, ¿sí? Entonces, tengo que tener claro, si son jóvenes, jóvenes que hombres y mujeres, van a ser solo mujeres, solo hombres, de qué estrato social, de qué economía manejan, etcétera. ¿Sí? Entonces, tener claro cuál es el mercado a donde voy a dirigirme. También tengo que tener claro cuáles van a ser las palabras o los mensajes clave. Es decir, con qué palabras quiero que el receptor se le quede en la mente. Entonces, si me acuérdense, si mi objetivo era dar a mostrar que tengo promociones, quiero que el mensaje clave sea precios de locura en diciembre. Me invento, ¿sí? O que sea todo al 80% de descuento. O en Navidad disfruta con tal marca. Quiero que este mensaje o estas palabras sean claves y se queden en la mente del receptor y posteriormente consumidor. También tenemos que mostrar el eslogan que tengamos. Hay veces que hacemos un eslogan solo para una cuña y hay veces que no tenemos un eslogan para la cuña, pero tenemos que mencionar cuál es el eslogan de la empresa o el eslogan del producto, de la marca, etcétera. ¿Sí? Entonces, también tenemos, cuando hacemos la cuña, que mostrar el eslogan de la campaña o el eslogan de la cuña, o de la empresa, o del producto, o del servicio, etcétera. También tenemos que tener claro cuál es el presupuesto que vamos a gastar. Porque acuérdense que tenemos que buscar alguien que locute, alguien que edite, o si podemos hacerlo nosotros, la edición, ya nos ahorramos. Tenemos que buscar alguien que produzca la cuña publicitaria, dónde vamos a ubicarla. Tenemos que pagar, obviamente, para el espacio publicitario dentro de las radios. Entonces, para todo eso tenemos que tener un presupuesto, ¿sí? Entonces, para lograr todo esto de qué objetivos quiero conseguir, cuáles son los mensajes clave que quiero que se le queden al receptor, cuál va a ser el eslogan, lo mejor para esto es hacer una lluvia de ideas, ¿sí? Con esta lluvia de ideas yo voy
poniendo todo lo que se me ocurra y luego voy a ir descartando hasta que se me quede algo concreto y algo que sepa que me va a servir. ¿Sí? Preguntas acerca de este primer factor, llamado idea publicitaria. ¿No? Listo. Entonces, segundo factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una cuña publicitaria, la locución. ¿Qué tenemos que tener en cuenta dentro de la locución? Obviamente tenemos que buscar una voz, alguien que hable muy bien y que se entienda o que reconozcan esta voz, que les llame la atención la voz, para que la cuña tenga un mejor impacto dentro del receptor. Entonces, esta locución tiene que ser, ya sea la persona que lo haga, si es un hombre, una mujer, un niño, etcétera, la locución tiene que ser clara, brillante y presente, ¿sí? ¿A qué me refiero con clara? Me refiero a que debe tener siempre un mismo nivel de voz, a menos que tenga que alzar la voz o que tenga que bajar la voz porque está susurrando algo o queremos contarle un secreto, etcétera. Pero siempre tenemos que tener el mismo tono de voz. De igual manera, la locución, ¿a qué se refiere con que debe ser brillante? De que, no sé si les ha pasado que están mandando una nota de voz en el celular y ya se quedan sin saliva y comienzan. Es porque están hablando mucho y no tienen bueno, generalmente en las clases presenciales que hacíamos antes de poder hablar de esto, hacíamos ejercicios de locución, ¿sí? Para evitar esto de que me quede sin saliva y comiencen para que vuelva a tener líquido en la boca, ¿sí? Entonces, la locución no se debe escuchar esto de que estoy tragándome la saliva o que respiro, etcétera, etcétera. Tiene que ser brillante la locución. Y presente, como les digo, tiene que ser una voz que dame la atención en ese momento, ¿sí? Y que me genere, obviamente que me llame la atención, pero también un impacto. Entonces, cuando yo tengo al locutor o a la locutora, dependiendo obviamente qué quiero que digan en el mensaje, tal vez si es un producto para mujeres, va a dar más confianza que la locución la de una mujer, una locutora, ¿sí? Entonces, ya sea el locutor o la locutora, tiene que o debe saber dar las pausas necesarias, así como los cambios de voz. Como les digo, si ya vamos a ver cómo se hace un guión para cuña radial, si es que en el guión me indica que tiene que bajar la voz, ¿sí? O que tiene que dar un tono de suspenso, ahí va, el locutor sabe que tiene que bajar la voz. O si tal vez tiene que respirar dentro de la cuña, sabe que debe dar una pausa y seguir con su locución. Entonces, obviamente los locutores son estudiados, saben de eso y saben cuándo hacer las pausas necesarias, cuándo hacer los cambios de voz. Preguntas acerca de este segundo factor. ¿No? Listo. Tercer factor. El tercer factor, acuérdense, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Vimos hace 2 diapositivas. Inge, disculpe, ¿puede retroceder en la diapositiva, por favor? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el tercer factor? Nadie, pero vimos hace dos diapositivas. Acuérdense. Clasificados. Idea publicitaria, locución, música y efectos de sonido. 4. Entonces, el tercer factor va a ser la música. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta dentro de la música? En primer lugar, tener en cuenta de que vamos a utilizar ya sea una música que se grabó anteriormente o una música que sea una creación nuestra, una composición propia. ¿Sí? Podemos utilizar cualquiera de las dos. Sin embargo, si queremos utilizar una música sobre todo grabada, tiene que ser solo la melodía,
no las letras. ¿Quién me dice por qué no las letras? Le doy un punto. Porque se confundiría el mensaje con la letra de la canción. ¿Ya? Sí, exactamente, den un punto. No tenemos que utilizar letras porque cuando escuchamos la letra de una canción le ponemos más atención a la música, sí, o a la canción, y no al mensaje que nos quieren dar en la publicidad. Entonces, tenemos que usar, si utilizamos música, vamos a utilizar solo la melodía para evitar esto, evitar de que se pierda la atención del mensaje y se tome la atención de la música, de la canción. Entonces, hay muchas cuñas que se han utilizado con música, ¿sí? Pero obviamente la música tiene derechos de autor. La composición o la melodía tiene derechos de autor. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se hace o se utiliza los covers. ¿Qué son los covers? Es la misma canción cantada por otra persona, ¿sí? Entonces, esta persona sí permite dar el espacio o el derecho para que se pueda utilizar. Entonces, yo personalmente no recomiendo utilizar música porque sobre todo música ya existente, música ya grabada, porque obviamente va a haber personas que reconocen la música y se les queda o lo hacen relación con la letra. Ellos comienzan, ya solo escuchan la música o la melodía y ya comienzan a cantar. Es como un karaoke. Entonces se pierde el mensaje que queremos dar. Entonces, cuando no utilizamos música, pasamos al siguiente factor, que son los efectos de sonido, ¿sí? Entonces, los efectos de sonido sí son muy necesarios dentro de una cuña, por no decir son obligatorios. ¿Por qué? Porque van a ser usados, como ya les dije anteriormente, para darle una atmósfera más realista, para ambientar de mejor manera al mensaje que yo quiero dar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero mostrar a una familia que está apurada por salir de la casa, el efecto de sonido que utilizo es que tal vez las llaves que están sonando, o que se cierra la puerta, o que encienden la alarma del automóvil, o que prenden el automóvil. Todo eso me permite hacerlo más realista, ambientarlo de mejor manera, darle un mejor contexto al mensaje que quiero dar. ¿Sí? Entonces, los efectos de sonido son muy necesarios. Sin embargo, muchos me dirán, pero pone un montón de efectos de sonido. Sí, en ese caso está mal. No tenemos que abusar de los efectos de sonido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense, los efectos de sonido solo me sirven, como dice ahí, para ambientar, para darle una atmósfera un poco más realista. Entonces no tenemos que poner a cada rato efecto de sonido de las llaves, luego que cerró la puerta, luego que abrió el carro, luego que encendió el carro, etcétera, etcétera. No, tenemos que poner uno, que hablen, poner luego uno más, que hablen un poco más y otro. Tal vez 3, 4 esté bien dependiendo de cómo esté diseñado el mensaje y qué es lo que queremos mostrar. ¿Sí? Preguntas, hasta acá. ¿No? Listo. Entonces, quedémonos hasta acá, chicos. Por favor, revisarán el EVA, las tareas de esta semana. Y mañana continuamos viendo cuáles son las normas o las reglas que tenemos que utilizar en una cuña publicitaria, así como el guión de cuña publicitaria que les va a servir porque será para un deber próximo. Nada más, chicos, si no tienen preguntas, quedemos hasta acá y mañana continuamos. Cuídense, una buena tarde para todos. Y que disculpe, Dime, Hasta Pablo. luego. disculpe sobre Cuídense igualmente. el deber que tenemos que hacer las publicidades. ¿Podemos hacer dibujos también? Sí, pueden hacer dibujos. Lo que no quiero es, como dice ahí, no quiero que peguen una imagen, le pongan texto y listo. No. Pueden hacer lo mismo. Digamos que quieren hacer una publicidad de un desinfectante. En vez de tomar la foto, pero en vez de coger la foto del Google del desinfectante, tomen una foto de su celular del desinfectante y lo pegan.
Ya es un trabajo hecho que solo copiar y pegar, ¿sí? Entonces, puedes dibujar, puedes tomar fotos, lo que quieras, pero sean creativos. No quiero que solo copien y peguen. Ya ¿Sí, dije muchas Paul? gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? El deber puede ser hecho todo digitalmente. ¿Cómo digitalmente? O sea, en programas así. Usando el computador en vez de a mano. No, claro, o sea, ustedes me tienen que entregar en PDF. Como les digo, ustedes pueden hacerlo digital, dibujo, en papiro, lo que quieran, pero no quiero, yo sé cuando un dibujo, perdón, un diseño es diseñado por ustedes y sé cuando copian la imagen, le pegan, le ponen un texto y listo. Esos son deberes de gente de colegio. Ustedes ya están en mitad de carrera, ya creo que están grandecitos para no hacer esos deberes. ¿Sí? Entonces sí pueden hacerlo digital, pero como les digo, nada de copiar la imagen, pegarla, poner un texto y listo, se acabó. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Listo, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense, una buena tarde. Hasta luego, Inge, cuídese. Chao, cuídense. Hasta luego. Chao.